Gloria a Dios. Muy buenos días, mis queridos hermanos, para saludarlos y bendecirlos en el nombre del Señor Jesucristo Nazaret, porque la gloria y la honra y la adoración y la alabanza y la exaltación y todo para mi Padre en el nombre de su Hijo amado. Le damos gracias a Dios por este nuevo día de vida que nos da para poder compartir el mensaje de la palabra de Dios. Le damos gracias a Dios por todo en el nombre de Jesús. Un saludo muy especial para todos mis hermanos donde quiera que se encuentren, en Latinoamérica, en Norte, Centro, Sudamérica, en Asia, África, Europa, Oceanía, Medio Oriente, Colombia, cada ciudad y departamentos y municipios. Donde quiera que encuentren los hermanos, un saludo muy especial. Que Dios me los bendiga a todos. Y en Colombia, que estamos en vísperas de las elecciones el domingo, que todos estemos preparados y que Dios nos dé mucha sabiduría, que caiga todo velo, toda venda y que aprendamos a decir lo bueno, bueno y a lo malo, malo. Que Dios nos ayude en todo, en el nombre de Jesús. Y que el Señor es el que pone reyes y quita reyes, en el nombre de Jesús. Bueno, de verdad que es una alegría estar de nuevo acá en la emisora Bellavista Estéreo 103.6 FM en Inspiración de Dios y su programa Permaneciendo en Cristo Jesús. De eso vamos a estar hablando mucho hoy, qué es permanecer en Cristo, cómo podemos nosotros hacer una realidad las riquezas de gloria en nuestras vidas. Le damos la gloria a Dios. Saludo a todos los pastores y líderes y todos los que están escuchando el mensaje de la palabra de Dios. Que Dios nos ayude a todos porque todos necesitamos de Dios, todos necesitamos. De verdad que hay una necesidad en estos tiempos grande porque el ataque del enemigo es fuerte. Dice que descendió con furia porque sabe que le queda muy poco tiempo. Entonces vamos a estar muy atentos. Saludamos también a la iglesia Monte Jericín, a mis hermanos de Monte Jericín, un abrazo para todos, los bendecimos y que estemos muy sobrios porque de verdad que son tiempos difíciles. Está soplando fuerte, fuerte, fuerte los vientos, lluvias, vientos y ríos, y tenemos que estar edificados en la roca. Y pues la enseñanza de hoy va paralela ahí, aprender a ser hacedores de la palabra de Dios, cómo podemos aprender a estar edificados en esas riquezas de gloria, cómo podemos extraer de la Biblia esas riquezas de gloria, esas bendiciones, porque por medio de ellas es que nos podemos sostener. Y de verdad que esto es bastante delicado lo que está pasando para quedarnos quietos. Que Dios nos ayude. Le damos la gloria a Dios que nos permite llevar este mensaje por medio de la emisora, por medio de las aplicaciones, las plataformas de YouTube, de Instagram, de YouTube, de TikTok, de la página www.com. Verdad que esto es algo muy bonito, muy bonito, muy bonito llevar el mensaje de la palabra por medio de todos los medios que nos ha concedido. Vamos a leer acá un mensaje de la palabra de Dios hoy ya les voy a decir sobre qué vamos a ver, algo muy bonito. Es cómo poder ser edificados en las riquezas de gloria o en el fundamento que es Cristo Jesús, porque ahí está la victoria, porque una cosa es tener la palabra, tener estudios, tener teología, pero entendamos una cosa, que hay una diferencia entre tener conocimiento de la palabra, que es muy bueno, y otra cosa es tener la palabra viva, porque así dice la Biblia. Que Dios nos ayude. La Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y entonces una cosa es tener conocimiento de la palabra, tener estudios, y otra cosa es aprender a tener la palabra viva en nosotros. Esa es una diferencia, y en eso es que fallamos, porque si nosotros no tenemos la palabra viva en nosotros, pues difícilmente podemos mantenernos, resistir y lograr las bendiciones. Entonces, ¿a dónde está la clave? Porque Dios nos habla de muchas maneras, y hoy pues nos va a hablar cómo podemos hacer una realidad las riquezas de gloria cómo podemos extraer de la Biblia las riquezas de gloria y que estén vivas en nosotros, que sean una realidad, no el conocimiento, porque es que ahí es donde está errando la iglesia. Hay mucho conocimiento, gloria a Dios por eso. Y el Señor dice, no os conforméis a este siglo,
sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿sí? Entonces, una cosa es tener el conocimiento y otra cosa es que la palabra sea una realidad, que la palabra esté viva en nosotros. Ahí nos descuidamos, ahí es donde está la falla. Pero cuando nosotros, por eso el Señor dice que nos esforcemos y seamos valientes, muy valientes, esforzados, para que no se apague la lámpara, que la palabra esté viva, porque Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Entonces vamos a mirar estos pasajes hoy para que Dios nos ayude de verdad. Acá dice, ¿por qué? Porque es que acá dice la Biblia en Efesios 1:18, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza, para que sepamos cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de gloria de su herencia en los santos, ¿sí? Entonces, si no hay un despertar, si no hay un avivamiento en nosotros, si no despertamos del sueño espiritual, acá el Señor es claro, dice, si los ojos no son alumbrados para poder entender para qué nos llamó Dios y cuál es la esperanza, porque es en esperanza, y cuáles son las riquezas de gloria de su herencia en los santos. O sea, son herencias eternas, las herencias de la tierra pasan, pero es la herencia eterna. Y luego Dios nos dice que por medio de esas riquezas de gloria, Él también nos va a suplir todo lo que nos falta. Entonces, imagínense que la iglesia queda ahí frenada y estancada, porque el porcentaje de la iglesia que está necesitada de tantas respuestas de Dios que no llegan, y por ejemplo, la economía que quiere el diablo avergonzarlo a uno siempre. Entonces, son versículos preciosos. Dice, alúmbrame los ojos del entendimiento para que yo pueda ver, para que yo sepa cuál es la esperanza que Dios me ha llamado y cuáles son las riquezas de gloria, que es la herencia para los santos, cuáles son las riquezas de gloria en Cristo Jesús. Entonces, a sabiendas de que Él nos va a suplir todo, y fuera de eso también vamos rumbo a la salvación, porque estamos siendo revestidos con vestiduras eternas, vestidos con las riquezas de gloria. Entonces, una cosa es saber el versículo, y luego dice que la palabra es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, repito, una cosa es tener conocimiento de la palabra, y otra cosa es aprender qué es la palabra viva, porque la letra mata y el espíritu vivifica, y de eso se trata la enseñanza hoy, de eso se trata, y vamos a estar muy, muy encima de una riqueza que es la riqueza poderosa, todas, pero de esa que por ella viene la gracia, viene la justicia, que es la fe. Y entonces, ¿quién no quiere tener fe? Todo el mundo. Y la gente dice tener fe, pero Dios nos explica, tener fe en Dios, como quien dice, no solo hablar, o no solo saber versículos de la fe. Claro, es bueno tenerlos, lógico que sí, claro, pero lo que tenemos que aprender es que los versículos vayan siendo la realidad de nosotros, una realidad de nosotros. Cuando uno empieza, en este caso, viene mucho ataque del diablo, a cualquiera que quiera de verdad escudriñar las Sagradas Escrituras y más que tener conocimiento de la palabra, conocer la palabra viva, conocer las riquezas de gloria y mantenerlas vivas. Que de eso se trata hoy. ¿Cómo podemos nosotros, la enseñanza es así, cómo podemos extraer de la Biblia esas bendiciones? ¿Cómo poder ser edificados en las riquezas de gloria, en el fundamento que es Cristo Jesús? No es cuestión, claro, es bueno estudiar teología y seminario, muy bueno, pero qué lindo si tuviera fe como un granito de mostaza, le diría a sicomoro, desarráigate y échate en el mar. ¿Bien? Entonces, de eso se trata la enseñanza. Bueno, entonces arrancamos acá
porque es bastante delicado. Miremos acá en el libro de San Judas, acá hay una llave, pero una llave porque es una necesidad grande, porque sin fe es imposible agradar a Dios, sin fe no hay salvación, sin fe no hay respuestas, sin fe no hay vida abundante, sin fe, imagínense, sin riquezas de gloria, nada. Y uno mira en Efesios donde dice Efesios 3:16, dice, dame conforme las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Santo Espíritu, ¿sí? Entonces, ahí donde está el trancón de la iglesia, donde la iglesia se ha estancado, porque se cansó de orar, se cansó de asistir, se cansó de vigilar y de ayunar, pero la palabra no aprendió a tener, como dice la Biblia, la palabra viva, ¿sí ve? Las riquezas de gloria, una realidad en nosotros. Entonces vamos a ver cómo nos enseña Dios acá en el libro de San Judas 1:17 al 20, vamos a leerlo con mucho amor, porque la verdad es que sin fe es imposible agradarle a Dios, sin fe es imposible ser salvo, sin fe es imposible tener vida abundante, sin fe, muertos. Entonces hay que descubrir la palabra y irnos ciñendo, porque es lo que Dios quiere, por medio de su bendita palabra. Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y con unción y guía del Espíritu Santo, y que Dios nos ayude, porque estas palabras van directas al corazón. El que tenga sed y hambre, le llega al corazón, eso va directico al corazón. Dice así, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí ve? Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. El 18, dice el 18, los que os decían, en el postrer tiempo, el tiempo que estamos viviendo, habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Hágame el favor, malvados deseos. ¿Y todo por qué? Por la sensualidad. Malvados deseos, que son, yo había dado un programa sobre eso. Los malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. ¿Sí? Llenos de deseos, en lugar de estar llenos del Espíritu. Ya acá viene algo muy bonito. Este versículo es para enmarcarlo, es para memorizarlo, para orarlo y decir, ya, acá está la llave. Dios le dijo a Pedro que él le daba las llaves del reino de los cielos. Está en la palabra. Ahí está la llave. Que podamos entenderla y desearla y hacer lo que nos dice este versículo. El 20 enmarca este versículo. Es una palabra que si ahí no arrancamos nosotros, déjame decirle que es bastante delicado. Acá en el 20 dice, pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe. ¿Y cómo? Orando en el Espíritu Santo. Ay, Dios de la gloria. Es un versículo, imagínense, nosotros, oiga, qué lindo toda la Biblia, pero es que yo me detengo ahí porque dice, pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, santísima, ni siquiera dice la santa fe, sino santísima fe edificada. Por eso el Señor dice, el que edificó en la roca y el que edificó en la arena. El que edificó en la roca profundizó y edificó su casa, y vinieron lluvias y vinieron ríos y vientos y dieron con ímpetu en esta casa, y no cayó porque estaba edificada en la roca. Acá nos está diciendo que tenemos que estar, pero vosotros, amados, edificándonos sobre vuestra santísima fe. ¿Y cómo lo tengo que hacer? Orando en el Espíritu Santo. Oiga, iglesia, ahí está la clave. Ahí está la clave. ¿Cómo la fe
santísima fe. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero ¿cómo vamos a ser edificados en la palabra, en la santísima fe? ¿Cómo? Si la fe es un don del Espíritu Santo y la fe es un fruto del Espíritu Santo. Hágame el favor. Entonces, para estar edificados en la fe, cualquiera dice, yo conozco varios versículos de la fe y los sé de memoria y los oro. Pero una cosa es orar y otra cosa es disponernos hasta que, por orar en el Espíritu, se ora muchas veces sensualmente, en la carne, hasta que esa palabra quede sembrada en el corazón. ¿Cómo va a ser edificado? Orando de cualquier manera, orando en el Espíritu. ¿Orando en qué? En el Espíritu, para ser edificados en la santísima fe, o sea, en la palabra de Dios. ¿Sí? Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra. Entonces tenemos que estar edificados. ¿Y cómo edifico? ¿Cómo puedo yo hacer una realidad? No que ya me la memoricé y que ya la leí y la memoricé y me la sé de memoria y yo la oro. Es una cosa. Pero otra cosa es orarla en el Espíritu. ¿Sí? Y entonces, ¿a dónde está la falencia de la iglesia? Que es tanta la tentación y tantas las cosas que contristamos al Espíritu Santo de Dios. Y si no estamos orando en el Espíritu, porque el pecado que hay guardado o pecó y lo contristó, lo apagó, no que se vaya, sino que no hay manifestación por descuido. ¿Cómo vamos a ser edificados cuando descubrimos, cuando leemos, estudiamos la palabra y nos está diciendo, pero vosotros? Nos habla de la falencia de la gente, nos habla de la falencia y nos aclara, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo, o sea, en este tiempo de la gracia, harán burladores que andarán según sus malvados deseos, carne, deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el Espíritu, no son edificados porque no tienen ¿qué? El Espíritu. Entonces tienen conocimiento de la palabra y predican la palabra, pero causan divisiones con los malos comportamientos, malas actitudes, con hechos malos, y causan divisiones y tropiezos, porque no han entendido el mensaje, porque no han entendido que tenemos que ser edificados en la santísima fe, como quien dice en la palabra. Pero acá está diciendo que esos son los sensuales que no tienen al Espíritu Santo de Dios y conocen la palabra y predican la palabra y sirven. Pero vamos a ver si de verdad estamos. Entonces dice, nosotros no, dice, pero vosotros, amados, edificándonos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Que es lo que Dios quiere, porque las falencias que se ven en las iglesias son muchas, y acá lo explica, porque estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu, son burladores, y hablan cualquier cosa, y hacen las cosas mal, y ni siquiera se dan cuenta, el diablo los engaña, o ya como que es por deporte, porque nunca han querido ser edificados sobre la santísima fe. Pero ¿cómo se logra? Orando en el Espíritu. Y si usted busca por acá en el libro de San Juan, vamos a ir acá un momentico a San Juan, gloria a Dios, en el libro de San Juan, dice por acá sí, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora es cuando ni en este mundo, porque ella le preguntó acá, le dijo la mujer, Señor,
me parece que tú eres el profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que es en Jerusalén. Es el lugar que se debe orar. Jesús le dijo, mujer, créedme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Si la iglesia no aprendemos a orar en espíritu y en verdad, hermanos, nunca va a ser edificado. ¿Por qué? Porque va a suceder lo que burladores en estos postreros tiempos, lo que hay es burladores, postreros de nuestros, dice, pero vosotros, amados, tened memoria de la palabra que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos de hacer mal y cometer errores y cosas y más cosas, y como que lo hacen y es como una dicha para ellos, y se les habla y se ponen bravos. Estos son los que causan divisiones, claro, por los errores, los cuales, divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero nosotros, es la recomendación, pero vosotros, amados, edificándonos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. Entonces ya no vamos a preguntar, oye, ¿cómo hago yo para extraer lo que dice la Biblia sea una realidad en mi vida? ¿Cómo? En el Espíritu. Aprender a orar, porque tales adoradores busca a Dios que le adoren en espíritu. Porque Dios es espíritu y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Y si nosotros no encontramos respuesta, ni un cambio, ni testimonios, porque descuidamos la oración, poco tiempo en la oración, y sobre todo no alcanzamos a entender que fuimos llamados para ser edificados en la fe, porque sin fe es imposible agradarle a Dios. Sin fe no hay salvación, no hay gracia. Sin la fe, como quien dice, si no aprendemos a oír la palabra y a orar en la palabra, orar por la palabra, no de cualquier manera, en espíritu y en verdad. Muchos oran, pero en la carne, hermanos, en la carne, y preguntan todavía, ¿y por qué será que me pasa a mí? ¿Y por qué será? Pues ¿por qué será? Porque ya se acostumbraron a orar sensualmente, y sensualmente nadie va a ser edificado. Acá nos lo confirman en San Judas 1:20, marquen ese versículo, que aprendamos a ser edificados en la fe. Fuimos llamados para ser edificados porque somos salvos por fe y por gracia, y somos bendecidos por las riquezas en gloria. La fe es una riqueza de gloria, el amor, estar siempre gozosos, orando sin cesar. ¿Cómo? Para que esté el gozo, toca orar en espíritu, porque el gozo es un fruto del espíritu. ¿Cómo traer a nosotros el fruto, las riquezas de gloria? ¿Cómo ser edificados? Estar siempre gozosos. Ore sin cesar. ¿Sí? Ore sin cesar, porque esa sí es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Es aprendiendo a sacar todas las riquezas de gloria de la Biblia a nuestras vidas. O si no, va a ser una piedra de tropiezo, cometiendo errores, siendo piedra de tropiezo. Son burladores que causan tropiezo dentro de la iglesia porque no tienen el Espíritu, son sensuales, son burladores, son gente que no ha querido. Piensan que la palabra es de cualquier, no es así. Si nosotros cometemos errores, hermanos, se quedó sin dirección, ya no está siendo guiado por el Espíritu Santo, hermanos. Y cuando se les habla algo, entonces
No aguantan porque no han entendido. Entonces, que Dios nos ayude. Cuando el pastor va a hacer una reprensión, hermanos, no resisten, perfilan el mal, y como no reconocen, siguen en el mal, porque son, ¿qué? Piedra de tropiezo, burladores, sensuales, no tienen el Espíritu Santo. Pero nosotros, edificados en la santísima fe, aleluya, yo quiero repetir este versículo, la santísima fe, orando en el Espíritu. Nos está diciendo claro, así que no nos preguntemos por qué no hemos sido edificados, porque no hay crecimiento, porque no hay milagros, porque no hay sanidad, porque no hay bendición, porque no hemos entendido quizá que tenemos que ser edificados orando en el Espíritu. Entonces se cumple la palabra, la carne para nada aprovecha, el Espíritu es el que da vida, y la palabra que os he hablado son espíritu y son vida. Entonces dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, la palabra espíritu, y yo orando en el Espíritu, imagine esos dos ríos en la vida de uno. Pero nos hemos descuidado, no hay el tiempo, no hay el entendimiento, o no queremos ser edificados, o no hemos entendido, algo pasa. Pero se tiene que acomodar lo espiritual, eso está allá en 1 Corintios 2:13. Edificados en la santísima fe, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ya entendimos el mensaje, me gustó el mensaje, cogí esta palabra, entonces la oramos. ¿Para qué perdemos tiempo? Con palabras al aire, orando con desánimo, con desaliento, con decaimiento, con desmayo, con dolor, con tristeza, mejor dicho, lo único que no le suena es el pito, todo le suena. Y orando de esa manera, ¿sí va a ser edificado? No, vamos a ser edificados cuando entramos en el Espíritu, porque oramos con una oración en la mente, rebuscándose en la mente. Y otra cosa es, como dice la palabra en el libro de Romanos 8:26, miremos un momentico el libro de Romanos 8:26 para que vayamos entendiendo, eso es una bendición. Romanos, gloria a Dios, 8:26, aleluya. Dice la palabra de Dios en el 8:26, así que es lo que Dios quiere llevarnos para poder extraer la rica savia del olivo, para poder extraer la riqueza de gloria, la enseñanza de la Biblia. Estamos inclinados en la fe, pero asimismo el fruto, todo el fruto del Espíritu Santo, y los dones y los ministerios, extraer de la Biblia, no hay otra manera. Por eso le dijo a Josué, le dijo, que no falte este libro de la ley en tu boca, y en él medita de día y de noche, o sea, la palabra Espíritu, y él en el Espíritu. Imagínense, qué fiesta tan tremenda, qué bendición tan grande. Entonces, acá en Romanos, el 26 dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, que tengamos problemas. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No sabemos, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, más el que descudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Oiga pues, una cosa es orar en nuestra sabiduría, orar, hermanos, inclusive la misma palabra, pero en la carne, sin la unción. Entonces, esa es la oración que nos está llevando allá, pero vosotros, edificados en la santísima fe, orando en el Espíritu. Luego el Señor les dijo, oiga, ¿no habéis podido orar una hora? Ore sin cesar para que no entréis en tentación. ¿Sí? Oremos sin cesar para que no entréis en tentación. Y acá nos está diciendo, una cosa es orar en nuestra sabiduría, inclusive por la palabra, sin el Espíritu Santo. Y otros oran ni siquiera por la palabra, y mucho menos con el Espíritu Santo. Entonces, hágame el favor orando por fuera de la palabra, orando con palabras que no son de la Biblia, espirituales, y sin el Espíritu Santo. Imagínense la oración que se está haciendo, y el diablo contento que no aprendamos a orar en espíritu y en verdad, que no aprendamos a orar en el Espíritu, porque no va a haber edificación, no va a haber respuesta,
no va a haber salvación. No, porque se quedó sensual, orando sin la palabra y sin el Espíritu. Así hay un nivel alto de la iglesia, orando de cualquier manera. Y dicen tener fe. Y acá dice, pero vosotros edificados en la santísima fe, orando en el Espíritu. Y acá Dios dice, tales adoradores busco que me adoren en espíritu y en verdad. Y acá el Señor nos habla de que cuando entramos nosotros en ese deseo de ser edificados, y que no sea nuestro deseo ni nuestras palabras, sino que sea el Espíritu Santo de Dios intercede. Ha de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede. Una cosa es orar conscientemente nosotros, y otra cosa es cuando ya no somos estorbo, sino que le damos libertad al Espíritu, porque nosotros somos el estorbo para que Dios obre en nuestras vidas, porque no sabemos pedir como conviene, pero cuando entramos en el Espíritu, está ahí siendo edificados en la santísima palabra, en la santísima fe, que es lo que Dios quiere. Bueno, yo les leo la palabra y otra vez va a predicar eso. En mi iglesia se saben todos estos versículos de memoria, pero una cosa es saberlo y tenerlo en la cabeza, y otra cosa es que se aviva la palabra en nosotros. Una cosa es tener teología, gloria a Dios, y tener seminario y tener estudios, gloria a Dios, pero otra cosa, y por eso Dios les explicó, y tuviera fe como un granito de mostaza, o sea, un versículo vivo, o versículos vivos, o la palabra viva, que es donde la iglesia tiene que llegar a ese tope, hermanos, a saber que la palabra es viva y eficaz cuando nosotros aprendemos a orar en espíritu, en el nombre de Jesús. Yo no sé cuántos están entendiendo, pero ese es el evangelio que hay que predicar, porque la gente necesitamos ser salvos, necesitamos que Dios nos responda, necesitamos conocer la riqueza de gloria, necesitamos. Entonces, muchas veces uno va con los hermanos y encuentra prédicas de allá, de allí, de más allá, y hermano, lo que uno dice lo desbarata el otro, y lo que dice lo desbarata el otro, y ni hace con uno, ni hace con el otro, se confunde, y ni hace una cosa, ni hace la otra, hermanos. Queda en el aire, y es lo que Dios no quiere con nosotros, que tengamos peso, hermanos, que vayamos a la Biblia. Y todas las enseñanzas que nos está diciendo cómo ser edificados en el fundamento, cada uno edifique, pero mire a ver cómo va a sobreedificar. Pero acá nos está diciendo, eso lo dice, acá lo dice en el libro de Primera de Corintios. Mirar un momentico el libro de Corintios. Dios nos habla de una manera, nos habla de la otra, y nosotros a veces no entendemos, pero esta enseñanza sucesivamente es para eso, porque necesitamos ser edificados. Acá dice, conforme a la gracia de Dios, hágame el favor, que me ha sido dada, yo como perito y arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Nosotros edificamos una santísima fe, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, todas van a pasar por el fuego, hermano. O sea, ¿qué es lo que nos está hablando Dios hoy? Que seamos edificados sobre la santísima fe, sobre la palabra de Dios, hermanos. Pero hay gente que tiene una comezón de oír y oyen un pastor, oyen un profeta, oyen el otro, hermanos. ¿Y cuándo vamos a ser edificados, hermanos, sobre la santísima fe? Que el versículo esté vivo en nosotros, que sea una realidad Cristo en nosotros, hermano, que activa la Biblia en nosotros, el Espíritu Santo de Dios. Sensuales es lo que hay, carnales, hermanos, burladores y engañadores, que no sirven sino de tropiezo en la obra de Dios, hermano, porque hacen cosas que no tienen que hacer y son piedra de tropiezo, son estorbo en la iglesia. Dice la Biblia que se paran en la puerta, ni entran ni van a entrar, hermano, que no han querido aprender. Oyen un mensaje, es un mensaje, hermano, profundo, es un mensaje de bendición. Vea, tengo aquí muchos versículos, pero no he avanzado, porque qué bueno que nos quede esto sembrado. ¿Cómo podemos extraer la Biblia a nuestras vidas? ¿Cómo podemos nosotros beber la rica savia del olivo, hermanos? Lo que dice la Biblia cuando se ora el versículo, usted lo ora, usted empieza a extraerle, dice que en la ley de Jehová está mi delicia, y no la suelto, de día y de noche medito en ella, y seré como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su mano cae, y todo lo que hago prospera. ¿Qué es lo que queremos la iglesia? Que todo lo que hagamos esté Dios ahí, hermanos, porque nosotros activamos la santísima fe, activamos las sagradas escrituras, activamos la palabra de Dios en nosotros. Ahora, seguimos mirando acá. No, iglesia, esto es tremendo, esto es una bendición. Espero que estemos entendiendo, porque lo que la iglesia necesita es dar un paso de fe, hermanos. Pero ¿cómo dar un paso de fe si ora por fuera de la palabra y ora sin el Espíritu Santo? Un religioso, hermanos, un religioso, un sensual. ¿Quién es el que vive? A su nombre.
Yo hablo con autoridad, hermano, porque Dios me da la revelación y yo estoy en este caminar, hermano, en el nombre de Jesús, porque yo cada día más enamorado del Señor. Llevo 30 y pico años en el Evangelio, pero nunca he fallado que me trastorne, no, que es que nada. Yo estoy ahí porque yo sé que el día que yo me pare me alcanza el diablo. ¿Qué es lo que la gente no entiende? Yo, pero voy a la iglesia, yo leo la Biblia y yo oro 3 veces al día. Pero orando, ¿cómo? Sin la palabra de fe y sin el Espíritu Santo de Dios, hermano. ¿Cómo va a crecer? ¿Cómo va a ser sano? ¿Cómo va a ser libre? ¿Cómo va a haber respuesta? Si perdió el tiempo, hermano. ¿Y cuántas veces se les habla? Yo les he hablado muchas veces, pero cada día Dios nos va a hablar. Y claro, ese versículo que les acabo de leer de San Judas 20. Oh Señor. Bueno, dice la palabra de Dios acá. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Mire pues, ¿cómo va a tener la certeza y la convicción? ¿Cuándo? Si usted no ora el versículo y si usted no tiene la unción, porque el Espíritu nos anhela celosamente. Hay cosas en nosotros que no permite que el Espíritu Santo repose en nosotros. Porque hay gente que cree que el Espíritu Santo es una fuerza, un impulso. No, el Espíritu Santo es la tercera persona y nosotros somos casa, habitación, morada, templo del Espíritu Santo. Pero Él nos anhela celosamente. Ahora, hay algo tremendo. Uno quiere, llegan a la iglesia, lléname, lléname, Señor, yo quiero. Pero sale de la iglesia, ahí siente porque Dios es fiel. Ahí siente gozo y siente, bueno, y sale de la iglesia y sigue trabajando lo que no quiere soltar. Se fue la unción porque Él nos anhela, eso está en Santiago 4. Él nos anhela celosamente y queremos que Dios nos unja, pero también quiere el mundo. Y el programa que tenga usted o que le guste, sale de la iglesia y sigue orando, el demonio, el espíritu del mundo, sigue activando lo que usted no quiere soltar. Es que yo quiero de Dios, pero también quiere del mundo. ¿Cuántas cosas del mundo no las quiere soltar? Y quiere tener a Dios y quiere tener al mundo. Y Espíritu Santo, lléname, pero no quiero soltar al mundo. Hágame el favor. Y lo que esté programado ahí en su corazón, que le guste, que no lo quiere soltar, sale de la iglesia, eso sigue trabajando. Y por allá tiene problemas y anda fatigado, y en carreras y afanado y fatigado, y vuelve a la iglesia. Acá Dios le da un respiro. Pero no quiere renunciar a la soberbia, a los pleitos, a la codicia, a la avaricia. Yo no sé cuál problema tenga, pero hay que soltar para que se cumpla la palabra. Todos los que somos guiados por el Espíritu Santo, estos somos hijos de Dios. Porque quiere agradar a Dios y quiere tener a Dios, pero no quiere soltar tampoco el mundo. Entonces la palabra es clara, dice, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, Él nos anhela celosamente, para Él, todo para Él. Entonces, ¿cómo va a trabajar 100% nosotros? Si oímos la palabra y Él viene y nos ayuda, pero no queremos soltar el pecado. Entonces lo contristamos, ¿sí? Entonces va a orar por la enfermedad, orar. Y pregunta todavía, ¿y qué será y por qué será que me pasa esto? ¿Por qué será? Porque no está siendo edificado una santísima fe. No ha aprendido a orar en espíritu y en verdad. Aleluya, tales adoradores busca a Dios que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, iglesia, mire, es pues la fe, la certeza de lo que se ve. ¿Cómo tenemos la certeza? Si hay unción, porque nos inclinamos a lo eterno, nos inclinamos a lo espiritual. Y entonces, cuando ora y ora, hay más unción, hay más certeza de lo que no se ve. Hay la convicción de lo que no se ve, porque creció, porque hay unción con la palabra, creció. Tiene la certeza. En la carne, ¿qué certeza ni qué convicción va a haber? No, la convicción de lo que no se ve. Sigue andando por vista y hasta que no ve, no cree. Tomás dijo, tengo que ver y meter la mano allá en el costado y el dedo en el hueco de la herida de Cristo para... Tremendo esto, hermano. ¿Cómo es que vamos a llegar a esa certeza y a esa convicción? Orando sin cesar, y por eso Dios nos habla que oremos día y noche. Ya no andar por vista humana, sino por vista espiritual, la convicción de lo que no se ve. Y cuando esto está en nosotros, Dios nos va ayudando y vamos creciendo en el nombre de Jesús. Bueno, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay
y que es galardonador de los que le buscan. Oiga, entonces, sin fe es imposible. ¿Y cómo va a ser edificado en la fe si no aprendió a orar en el Espíritu? ¿Cómo vamos a ser edificados en la santísima fe si no hemos orado en el Espíritu? Y entonces no le agrada a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios le crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Él galardona porque vamos creciendo en la fe. Versículos y ore, hermanos, palabra, y la unción va llegando y más, y ahí tiene convicción, y ahí tiene certeza, y ahí crece y va siendo edificado. El Espíritu Santo coge la palabra y la hace una realidad, y Él es el que la va llevando a la buena tierra que da al 100, al 60 y al 30, porque aprendí a orar. ¿Para qué orar, hermanos? En la carne, hermanos. Hay que entrar en el Espíritu, hay que entrar a ese lugar, hermano, hay que entrar a ese lugar donde hablamos con el Señor, donde estamos tocando el agua, hermano, donde estamos ahí en esa comunión. De lo contrario, difícil. Toda la Biblia dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Cuándo? Cuando está orando por la palabra que es Espíritu y está orando en el Espíritu. Está ahí el Espíritu. Esos dos ríos, hermano, dos ríos fluyendo, la Biblia fluyendo en nosotros. Pero nos aburrimos, hay poco tiempo para navegar ahí, en la palabra y en la unción del Espíritu Santo de Dios. Ahí se cumple todo lo que pida, conforme a la voluntad de Dios. Él nos lo va a dar. Y Él lo dice, claro. Pero yo he orado y no recibo. ¿Y cómo he orado? Fuera de la palabra y sin unción. Espérese ahí que ya le va a llegar. Estás esperando que ya le va a llegar. Dice, mire, es tan importante esto acá. Dice en el libro de Romanos 1:17: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Sin fe, no le agradamos, sin fe está muerto en delitos y pecados. Sin fe, fuera, porque es toda la palabra. Hermanos, y si no despertamos a aprender a orar por la palabra, hermanos, aplicarle al problema que tenga la palabra de Dios y ora con unción. Si usted mira en el libro por acá, voy a leerle acá, en el libro de Santiago, dice, mire esto tan bonito: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe, oiga, una oración, no cualquier oración, una oración de fe, edificada en la santísima fe, orando en el Espíritu. Ahí están las dos cosas. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. O sea, el que ora, le lleva la palabra y le lleva al Espíritu. Inmediatamente, yo lo he hecho, lo hablo, lo predico, que lo he hecho muchas veces, lleva la palabra, que es Espíritu, y la unción inmediatamente lo salva, ¿vea? Si ha cometido pecado, le serán perdonados y queda sano. Lo de la viuda, lo de la flujo de sangre, salió poder de Jesús, salió la palabra que ella quería: si tocar el manto yo seré salva, y salió lo que tenía que salir, salió el poder del Señor, y fue salva y fue sana. Nosotros acá nos toca ya ser edificados en la roca, en la palabra, ya no más evangelio sensual. Para eso entonces uno va a la religión, hermanos, que acá no hay Biblia, no hay nada, hermanos. No, la Biblia, hermanos, la palabra de Dios, y orar por la palabra. Y si hay unción, la palabra hace la obra que fue enviada en el nombre de Jesús. ¿Cómo vamos nosotros a orar por un enfermo y no pasa nada? Pues, hermano, no pasa nada porque no hay fe. Porque dice que no les aprovechó el oír la palabra porque no iba acompañada de fe, hermanos. Es que la unción, la presencia del Espíritu Santo activa el don y activa el fruto, hermanos. Claro, no les aprovechó el oír por no ir acompañado de fe. Entonces, oyen la palabra y oran la palabra, inclusive oran la palabra sin unción. No hay unción. ¿Y cómo está, hermano? No, hermano, mire que me duele, que me esto, que lo otro, que aquí, que allá, que problemas y problemas y problemas, porque no está siendo edificado en la santísima fe. Ese versículo, lo repito muchas veces, porque ahí está la puerta de entrada. A Pedro le dio las llaves del reino de los cielos, y esa palabra en San Judas, ahí está la llave. Edificados. Dios le encanta
que seamos edificados antes que todo. Igual, busque primeramente el reino de Dios, su justicia, y las demás cosas vienen por añadidura. Que Dios nos ayude y podamos entender este mensaje. No me extendí mucho para que quede ahí sembrado. ¿Para qué orar tanto si no aprendimos a orar, hermanos? Ore, palabras, y ore, y ni por ahí está el Espíritu de Dios. Que Dios nos ayude, y es la enseñanza para hoy. Espero que les haya aprovechado, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Le damos la gloria a Dios, le damos gracias a Dios por todo.